Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa para la clase de fisiología. En esta ocasión continuamos revisando el tema del gasto cardíaco en fisiología y cómo se va a alterar en diferentes patologías. Habíamos revisado la insuficiencia cardíaca y empezamos a revisar los edemas que se presentan en esta insuficiencia. Valoramos en este caso el edema de pulmón, que va a estar relacionado principalmente con una insuficiencia cardíaca izquierda. El corazón derecho algunas veces es normal, va a estar relacionado con lesiones de este ventrículo, el ventrículo del lado izquierdo. En la siguiente imagen pues observamos, es una definición gráfica de lo que es el edema de pulmón, que no viene a ser más que la acumulación de fluido o de líquido en los alveolos de los pulmones. Recuerden que los alveolos viene a ser la unidad funcional del pulmón. Estos alveolos llevan a cabo la hematosis, que es el intercambio de gases entre la sangre y el aire corriente. Obviamente, pues si estos se llenan de líquido, dificultarán esta hematosis, generando una sensación de ahogo, una dificultad respiratoria, también conocida como disnea. En las siguientes radiografías, pues vamos a observar una evolución de un edema agudo de pulmón hacia la normalidad. Los pulmones en la radiografía están normalmente estos llenos de aire, entonces en la radiografía solamente podemos ver algunas cosas que atrapen, ¿sí?, a las partículas radiactivas de los rayos X. Entonces todo tejido que pueda o tenga la capacidad de atrapar un poco al menos estas partículas va a ser visible en la radiografía. Lo que no, como los tejidos blandos, por ejemplo, no se va a poder observar, va a ser menos denso. Entonces, entre más oscuro estén los pulmones o los campos pulmonares, más aire hay, quiere decir que hay menos cosas que interfieren con el paso de los rayos X. Entonces tenemos en la primera radiografía, es una radiografía con un paciente que tiene un edema agudo de pulmón. Entonces todo lo que se puede observar de forma blanquecina entre las costillas estos son los arcos costales, y todo lo que podemos visualizar entre esos arcos costales pues debería de ser el parénquima de los pulmones, pero en este caso ese parénquima va a estar conteniendo líquido en los alveolos, lo cual va a dificultar el paso de los rayos X. Para que se ubiquen, pues vamos a ver, todos estos son los arcos costales. En el centro tenemos el esternón, en algunos casos podemos ver una silueta que se relaciona con la silueta cardíaca y el callado de la aorta, ¿sí? En esa segunda radiografía podemos visualizar mejor lo que les mencionaba de la silueta. Este sería el corazón y cómo lo visualizamos, ¿sí? Esta es la izquierda y de este lado es la derecha, ¿sí? Siempre veremos las radiografías como si estuviéramos observando de frente a nuestro paciente, a nosotros. Sí pueden observar en este caso la radiografía cuenta ya con menos manchas blancas, se empieza a ver más negro los espacios entre las costillas. Eso quiere decir que está mejorando, está disminuyendo la cantidad de líquido que hay en los alveolos. Ya en la última radiografía podemos observar cómo los campos están más ennegrecidos, quiere decir que tienen más aire que líquido o hay más aire que otros tejidos. Entonces es una paciente que ha logrado remitir, hemos logrado sacar ese líquido de los alveolos hacia el exterior. ¿Cómo? Pues mejorando su insuficiencia cardíaca para que haya una mejor distribución de los líquidos y no haya un retorno de la sangre de las aurículas hacia los pulmones. Continuando con los edemas presentes en la insuficiencia cardíaca, tenemos ahora el edema periférico, o sea, lo que vamos a ver en las extremidades. Este va a tener un inicio aproximado de 24 horas después de que se haya presentado una insuficiencia cardíaca, en este caso del tipo ventricular del lado derecho. Recuerden que en este caso va a ser lo mismo que mencioné en la anterior, de que primero el ventrículo no puede sacar toda la sangre que le llega. Entonces al verse incapacitado, pues la va a sacar para algún lado. Entonces esta sangre que no puede ser expulsada por el ventrículo derecho hacia la pulmonar va a regresarse hacia la aurícula. Si sigue sin mejorar esa capacidad, la sangre acumulada en la aurícula va a regresarse
hacia las venas cavas. Y en las venas cavas va a regresarse al resto del organismo. Entonces ese exceso de sangre, esa turbulencia que hay en el retorno venoso, va a compensarse tratando de enviar el líquido de los vasos sanguíneos hacia el exterior, hacia el segundo espacio, el espacio intercelular, generando así los edemas. Entonces, en este caso el paciente también puede llegar a presentarnos disnea, taquipnea, pero porque no está llegando suficiente sangre a los pulmones, no está saliendo suficiente sangre del ventrículo derecho, entonces el organismo lo detecta como que hay una falta de sangre, entonces trata de compensar incrementando la frecuencia cardíaca y generándonos la sensación de disnea. Obviamente esto va a llevar menos sangre hacia el corazón izquierdo y nos va a generar sufrimiento de varios tejidos, ¿sí?, por falta de oxígeno y nutrientes. Entonces esto va a disminuir el volumen sistólico del lado izquierdo. Entonces esto a su vez también nos puede afectar al riñón. El riñón, recuerden que es un órgano que requiere al menos un 20% del gasto cardíaco por minuto. Si disminuye, si disminuye el volumen que se le aporta al riñón, disminuye el filtrado de orina, entonces va a disminuir la diuresis también. Y si disminuye la diuresis, o sea, la formación de la orina, entonces vamos a empezar a retener por parte del riñón líquidos y sales. Entonces, aparte del reflujo que está viendo por las venas cavas, también se va a retener líquido que va a generar los edemas generalizados. Entonces, todas las venas en el organismo van a estar ingurgitadas o reteniendo sangre, la sangre que no se puede bombear por el corazón derecho. Entonces, esto va a incrementar la presión media de llenado sistémico con las consecuencias que esto implica. Entonces, eso a su vez va a incrementar el retorno venoso, o sea, la tendencia de la sangre de regresar a la aurícula derecha, y por tanto va a agravar más la insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Sí? Todo esto va a incrementar varias presiones, desde la presión de expulsión de sangre hasta la presión que se encuentra en los capilares. Entonces esa presión en los capilares va a propiciar también la pérdida de los líquidos hacia los tejidos, generándonos el edema periférico. Este edema periférico, si es generalizado, que tenemos a todo nuestro paciente hinchado, por así hinchado, decirlo de forma coloquial, se va a llamar o se va a conocer como anasarca. Entonces, en resumen, el ventrículo derecho nos va a bombear la sangre difícilmente porque está dañado, ¿sí? Entonces esta se va a acumular en todas las venas del organismo y posteriormente esta misma deficiencia en el bombeo de la sangre por la aurícula derecha nos va a llevar, como un efecto dominó, a retención de cantidades grandes de agua y sodio porque no hay una buena circulación mayor. A su vez, las venas se van a distender y almacenar esa sangre que no puede mover la aurícula y el ventrículo derechos, y el agua que está almacenada en la sangre va a salir hacia el tejido celular subcutáneo. Y por efecto de gravedad, esto se va a dar o va a notarse más el edema en los pies. ¿Sí? En las porciones distales en las extremidades inferiores, como son pies, tobillos y piernas. Aquí es cuando se va a llamar edema y nos puede dar pie a un signo que se llama el signo de la gobia o del godete. Este se va a presentar cuando presionamos un área durante varios segundos, por ejemplo en este caso en la piel del tobillo, y al retirarlo se queda marcada la huella del dedo. ¿Sí? Para que sea un edema secundario a una insuficiencia de este tipo, tiene que verse marcados en ambos miembros. No puede estar uno sí y uno no, tienen que ser ambos. Es simétrico completamente y va a ser a la misma altura en ambas extremidades. Y obviamente, pues si se presenta en una sola de las dos extremidades, podemos pensar en muchas otras causas, pero ya podemos descartar que se presente una insuficiencia de tipo cardíaco. En este caso estamos observando un pie normal y un pie con edema, así como el signo del godete. ¿Sí? Los edemas se pueden clasificar para su descripción médica por cruces, una cruz, dos cruces o tres cruces, según la profundidad y el tiempo que tarde en quitarse el godete. En un pie normal, si tocamos el pie, pues inmediatamente recupera su forma debido a la elasticidad de los tejidos. En un pie edematizado se va a quedar marcado como en la imagen, y en este caso, por ejemplo, estamos viendo un godete positivo o un edema de 3 cruces porque está muy profundo y difícilmente va a volver a su forma normal.
Por hoy hemos terminado con la clase del día de hoy. Continuaremos mañana. Aún nos quedan varias cosas por revisar en torno a el corazón y su función de bomba y lo que es el gasto cardíaco.